El siglo III después de Cristo amaneció para Roma no con la gloria de sus antiguos mármoles, sino con el sonido del metal chocando contra el metal en las fronteras y el grito de las legiones proclamando emperadores a su antojo. El año 235 marca el inicio de una agonía que se prolongaría durante 50 años, conocida como la crisis del siglo III, un periodo de anarquía militar donde el Imperio Romano estuvo a punto de desintegrarse bajo el peso de su propio gigantismo. Tras el asesinato de Alejandro Severo, último de su dinastía, el trono se convirtió en una silla eléctrica, donde los generales ilirios, forjados en las gélidas fronteras del Danubio, ascendían y caían con una rapidez aterradora. Fue una era de emperadores de barracón, hombres que pasaban de la tienda de campaña al palacio y a menudo a la tumba en cuestión de meses. Mientras los ejércitos romanos se mataban entre sí por el favor de un nuevo pretendiente, los enemigos externos olieron la sangre. En el este, el imperio sasánida, bajo el mando de Sapor I, infligió a Roma la humillación más profunda de su historia al capturar vivo al emperador Valeriano, quien, según la leyenda, terminó sus días como un escabel humano para que el monarca persa montara a caballo. En el norte y el oeste, las tribus germánicas rompieron los diques del Rin y el Danubio. Roma se vio fragmentada. Surgieron el Imperio Galo en occidente y el Reino de Palmira en oriente, bajo el mando de la indomable reina Zenobia, quien desafió la autoridad de la ciudad eterna desde las arenas de Siria. La moneda se devaluó hasta ser poco más que cobre bañado en plata. La inflación devoró los ahorros de la clase media, y las plagas, como la de Cipriano, diezmaron a una población ya exhausta. Parecía que el sueño de Augusto se desvanecía, pero Roma aún guardaba una reserva de voluntad de hierro. Fue el emperador Aureliano, el restaurador del mundo, quien en un reinado meteórico logró reunificar los pedazos del imperio, aunque tuvo que tomar la amarga decisión de amurallar la propia ciudad de Roma, una confesión implícita de que la invencibilidad de sus fronteras era ya una reliquia del pasado. Sin embargo, la salvación estructural llegó con Diocleciano en el año 284, comprendiendo que un solo hombre no podía gobernar un mundo que iba desde las brumas de Escocia hasta los desiertos de Mesopotamia. Diocleciano instauró la tetrarquía, un sistema de 4 gobernantes, 2 Augustos y 2 Césares, repartidos estratégicamente. Fue una época de reformas brutales. El ciudadano se convirtió en un súbdito bajo una monarquía de derecho divino, y el ejército se reorganizó para ser más móvil. Pero la paz de la tetrarquía murió con la abdicación de su creador. De las cenizas de la nueva guerra civil surgió Constantino el Grande, una figura que cambió la trayectoria de la historia occidental. En la batalla del Puente Milvio, en el año 312, Constantino no solo derrotó a su rival Magencio, sino que abrazó la fe cristiana, transformando una secta perseguida en la columna vertebral del imperio a través del Edicto de Milán. Constantino también tomó una decisión geopolítica definitiva. Fundó una nueva Roma sobre la antigua Bizancio, a la que llamó Constantinopla. Estratégicamente inexpugnable, esta ciudad se convirtió en el centro de gravedad del mundo romano, dejando a la antigua Roma en una lenta deriva hacia la irrelevancia administrativa. A la muerte de Constantino, el imperio volvió a fracturarse entre sus hijos y sucesores, pero el golpe de gracia llegaría desde el este profundo. Las estepas de Asia escupieron a los hunos, un pueblo nómada cuya ferocidad empujó a las tribus germánicas, como los visigodos, a buscar refugio dentro de las fronteras romanas. Lo que comenzó como una crisis de refugiados terminó en desastre en la batalla de Adrianópolis, 378 después de Cristo, donde el emperador Valente murió y las legiones fueron aniquiladas por los godos. Fue la primera vez que se vio que el imperio ya no podía contener a los bárbaros por la fuerza. Teodosio I, el último hombre que gobernó un imperio unido,
intentó parchear la situación mediante tratados que permitían a pueblos enteros asentarse como aliados militares dentro del territorio romano. A su muerte en el 395, el testamento de Teodosio dividió formalmente el imperio entre sus dos hijos, el débil Honorio en Occidente y el joven Arcadio en Oriente, una grieta que ya nunca se cerraría. El siglo V fue una caída libre para el imperio de Occidente. Mientras Constantinopla prosperaba gracias a sus murallas y su trabajo, Roma veía cómo el suelo se hundía bajo sus pies. En el año 410 ocurrió lo impensable. Los visigodos de Alarico saquearon la ciudad eterna. Fue un saqueo simbólico, pero el impacto psicológico en el mundo romano fue devastador. San Agustín escribió su Ciudad de Dios, intentando dar sentido a un mundo que parecía acabarse. Los vándalos cruzaron el estrecho de Gibraltar, conquistaron el norte de África y desde allí lanzaron su propia flota para saquear Roma 2 veces, esta vez de forma mucho más metódica y destructiva. Los emperadores occidentales se convirtieron en sombras, marionetas en manos de generales de sangre germánica, como Estilicón o Ricimero, que eran los verdaderos dueños del poder, pero que no podían sentarse en el trono por su origen bárbaro. El acto final de este drama llegó en el año 476. El imperio ya no era más que una cáscara vacía, reducida a Italia y partes de Galia. Un joven llamado Rómulo Augustulo, que unía irónicamente el fundador de la ciudad y el fundador del imperio, ostentaba el título imperial. Odoacro, un jefe de los erulos, que servía en el ejército romano, decidió que la farsa de los emperadores títeres debía terminar. Depuso al muchacho y, en lugar de reclamar el trono para sí, envió las insignias imperiales a Constantinopla, declarando que ya no era necesario un emperador en Occidente. Con ese gesto burocrático, el Imperio Romano de Occidente dejó de existir, dando paso a un mosaico de reinos germánicos que darían forma a la Europa medieval. Pero mientras Occidente se hundía en los siglos oscuros, la llama de Roma seguía ardiendo con una intensidad asombrosa en el este. Constantinopla no se veía a sí misma como una sucesora, sino como la continuación legítima y directa de la obra de Augusto. Lo que hoy llamamos Imperio Bizantino fue para sus habitantes, hasta el último de sus días, el imperio de los romanos, Romania. Bajo el reinado de Justiniano I en el siglo VI, Bizancio vivió un renacimiento glorioso. Justiniano, un campesino que llegó a emperador, soñó con la recuperazione imperii, volver a unir el Mediterráneo bajo una sola ley. Con la ayuda de generales brillantes como Belisario y Narsés, reconquistó Italia, el norte de África y el sur de Hispania. No solo recuperó tierras, sino que codificó todo el derecho romano en el Corpus Iuris Civilis, la base jurídica de la civilización occidental, y levantó la imponente cúpula de Santa Sofía, una maravilla arquitectónica que proclamaba que Roma seguía viva y ahora era profundamente cristiana. Bizancio sobrevivió otros 1000 años después de la caída de Roma, actuando como el escudo de Europa frente a las invasiones de persas, árabes, búlgaros y turcos. Fue una civilización de contrastes, donde la sofisticación de sus rituales cortisanos convivía con una intriga política que dio origen al término bizantino. Sus bibliotecas preservaron el saber de la Grecia y la Roma clásicas cuando en Occidente apenas se sabía leer, y sus misioneros llevaron el alfabeto y la fe a los pueblos eslavos. Sin embargo, el imperio fue encogiendo lentamente, asfixiado por el ascenso del Islam y traicionado por sus propios hermanos cristianos durante la vergonzosa Cuarta Cruzada en 1204, cuando los caballeros occidentales saquearon Constantinopla en lugar de defenderla. El final definitivo llegó el 29 de mayo de 1453. Los cañones de gran calibre del sultán Mehmed II martillearon las milenarias murallas de Teodosio hasta abrirlas. El último emperador, Constantino V Paleólogo, murió luchando en las brechas de la muralla como un soldado común, desapareciendo en el fragor de la batalla. Con su muerte, el último hilo directo con la antigüedad clásica se cortó.
El Imperio romano, que había nacido en una colina junto al Tíber bajo el mando de un pastor llamado Rómulo, moría 1200 años después en las orillas del Bósforo. Pero Roma nunca murió del todo, se transformó en nuestras leyes, nuestras lenguas, nuestra arquitectura y nuestra forma de entender el Estado. Bizancio fue el puente que permitió que ese legado no se perdiera en la época media, en la Edad Media, asegurando que aunque los emperadores hubieran caído, la idea de Roma fuera eterna.